Estamos en Líderes que Enseñan. Los triunfadores le ayudan a otros a crecer. Siempre se ha hablado sobre una definición de liderazgo y todo parece indicar que la única manera de liderar es con el ejemplo. Y alguien decía que lo que uno debe hacer no son seguidores, sino más líderes. Formar más líderes, empoderar a las personas, darles confianza, seguramente como trazar el horizonte, como trazar las metas y supervisar ese desempeño. Los empresarios deben elogiar y apoyar las iniciativas y la creatividad de los empleados a favor de los clientes. Nadie sabe tanto sobre las necesidades de un cliente como el que lo atiende. Ese sabe mucho más que el propio gerente. Esa persona que está atendiendo a los clientes es la que sabe sobre lo que son sus necesidades. La mejor manera en la que un líder consigue sus metas, las metas de la empresa, es cuando procura que sus empleados consigan sus propias metas. Vea este enfoque tan interesante. Es como un empresario logra conseguir sus metas cuando le ayuda a sus colaboradores a que consigan sus propias metas. Es bueno sorprender a la gente cuando hace las cosas bien y no solamente cuando las hace mal. Cómo es de interesante sorprender a las personas también cuando hacen las cosas bien, no solamente cuando las hacen mal. Hay un efecto que se llama el efecto camaleón, ¿no? Pero hay otro efecto que se llama el efecto Galatea y otro que se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión para nuestros oyentes en Líderes que Enseñan tiene que ver con que muchas veces los empleados responden de acuerdo con las expectativas que los jefes y los patronos tienen sobre ellos. Es decir, si el pensamiento es que estas personas lo que son es torpes, van a responder como torpes. Si el pensamiento es que estas personas se juegan la vida por esta empresa, van a jugarse la vida por esa empresa, ¿no? Responden. Yo creo que eso se parece también como a los jugadores de fútbol, que cuando les preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué están jugando tan bien? Dicen, es que el entrenador me dio confianza y no la voy a traicionar. Jamás diga aquí los que pensamos ya estamos completos. Esto se lo contestó un empresario a un empleado que fue a llevarle unas ideas. Le dijo, mire, aquí los que pensamos ya estamos completos. Gravísimo el tema. Hay que aprovechar la creatividad de esas personas. Entonces, la idea con Líderes que Enseñan, ¿cuál es? La idea es entrevistar personas que le agreguen valor a los oyentes. Personas que en el programa pasado entrevistamos a un personaje maravilloso, se llama James Mesa, de los cultivadores de palma, ¿no? Un personaje realmente extraordinario. Y siempre Mariela Vargas, presidenta del Club de Presidentes de Grandes Empresas de Bogotá, estamos trayendo a líderes que nos enseñan. Esa es la información que me enviaron acá en... entonces, ahí, ahí voy con un corte, Mauricio. ¿Cuál es el cargo entonces que me han enviado este? No, yo soy presidente de Introcasas y pertenezco al foro de presidentes, pero el presidente del foro de presidentes en este momento es Víctor Hugo Malaguer, conciliario del Rosario. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. En el día de hoy vamos a tener a Mariela Vargas Osorno. En sus estudios universitarios está Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Tesis hacia un tratamiento legal de la contaminación. Esa sola tesis a mí ya me llama la atención. ¿Cómo así que hacia un tratamiento legal de la contaminación? ¿Hacia qué contaminación se refiere? Y bienvenida a Líderes que Enseñan, Mariela Vargas Osorno. Bueno, estoy feliz y encantada de estar aquí en este programa tan maravilloso de Líderes que Enseñan. Vamos a aprender todos un poquito de todos, que de eso se trata.
Y más que hablar de líderes individuales, qué maravilla que hablemos de un liderazgo colectivo como el que estamos llamados a ejercer. Yo me hice abogada porque creo que la ley es el mejor invento que hay en la humanidad. Los que estudiamos derecho sabemos que fue creada la ley para que no nos mordiéramos unos a otros ni nos matáramos, que no estuviéramos en la selva, sino que fuésemos capaces de convivir, de respetarnos. Y por eso estudié derecho, porque me encanta pues el respeto, aunque le tengo que confesar algo, odio los pleitos. Mi papá también era abogado y cuando salí del externado en el 74, hace mucho tiempo, me dijo, mija, le tengo un juzgado. Yo que tenía tan poco claro todo en ese momento, lo único que acerté a decir y no me arrepiento es, papá, no quiero trabajar en un juzgado. Me cuesta muchísimo trabajo juzgar a la gente. Entonces renuncié a esa oportunidad y mi papá, que era muy pragmático, nos dijo, entonces no le giro más. Bueno, ya me tocó empezar a buscarme la vida. Lo primero, graduarme, porque el derecho tenía algo dificilísimo que eran los preparatorios y la tesis. Yo en ese momento tendría, había salido de 17 más 5 años, 22 años, y tenía que graduarme. Me encantaba el ambiente limpio, la naturaleza, los bosques, los caminos. Eran otros momentos porque no estaba planteado el problema en sí de la contaminación como está planteado ahora. Pero me fascinó el tema y me fascinaba desde el principio. Creo que fue una tesis muy mala. Lo que tiene de bonito es el título, porque en ese momento yo era todavía muy inexperta. Donde investigué muchísimo es en lo que llamábamos el INDERENA. Creo que ahora, madura por muchos más años, haría una tesis mejor sobre la contaminación. Contaminación que francamente está originando gravísimos problemas en el mundo, ¿no? Sobre todo justamente esa contaminación con plásticos y con muchos otros elementos y con químicos. Eso que llaman los plásticos de un solo uso. De acuerdo, bueno, han pasado muchos años, pero ¿cómo está viendo usted ese tema en el mundo? En la actualidad, ya con toda la experiencia que tiene, toda la, toda la trayectoria, toda la investigación, todo lo que ha leído, todo lo que ha estudiado, todo lo que ha trabajado. Yo me acuerdo en ese momento, una de las premisas más sencillas que planteaba y que planteábamos en ese momento era reusar. Poníamos como ejemplos las botellas de la leche. No sé si se acuerdan muchos de ustedes que las botellas de leche eran en vidrio. Se lavaban y se volvían a usar. O llegaba a la cantina de la leche en el burrito y simplemente uno tenía ahí la vasija de vidrio. En cambio ahora, pues muy cómodo, tenemos las bolsas de plástico, pero, pero claro, son bolsas que se van al desecho y se usan una sola vez. Estoy muy de acuerdo y he visto unos programas maravillosos sobre el reciclaje. Hay que reciclar absolutamente todo, todo, y usarlo muchísimas veces para no contaminar el mar, el océano, que los animales encuentren ese tipo de veneno en sus comidas, el espacio, nosotros mismos, el planeta. También hemos descubierto algo muy importante del planeta. Antes pensábamos que era algo como la piedra, inerme. El planeta es viviente, siente, sufre, y entonces tenemos que cuidar. ¿Hay alguna ventaja en esa generación que tiene otros problemas, pero no este, el de los millennials? Que precisamente esta tarde en la Cámara Junior organiza una conversación sobre los millennials que cuidan el planeta. Hay una reconciliación. Esta tierra que antes parecía tan grande, porque las comunicaciones, bueno, ya teníamos radio. Tener una radio era lo más maravilloso que había. Y nos parecía enorme la tierra. Nos aterrábamos con las expediciones al polo. Pero ahora que es tan chiquitita, nos hemos dado cuenta que protegerla, no hacerla sufrir, no herirla con esa contaminación tan terrible, es una tarea primordial de todos. Claro, se hablaba ya de la aldea global, ¿no? De la aldea global se hablaba. Y a propósito de la madre tierra, en efecto, yo creo que es la madre tierra. Yo estuve en el Perú en una fiesta que se llama el Inti Raymi, y en esa ceremonia
de los incas se habla de la Pachamama y en muchos otros lugares de la Pachamama, que es la mamá tierra, ¿no? Y con toda la razón, o a veces uno se da cuenta que esos indígenas tienen como mucho de razón en la manera como quieren defender a la tierra, que pues al fin y al cabo es la que nos da todo lo que necesitamos, ¿no? Yo veo mucho la presencia de Dios en elementos que produce la tierra. En el agua, por ejemplo, la naturaleza, yo veo la presencia de Dios en eso. Por ejemplo, la veo mucho en la comida. Cuando yo parto un aguacate y miro un aguacate por dentro, digo, Dios mío, ¿esto qué es? Es decir, ¿cómo puede haber una cosa tan perfecta? Cuando parto un lulo y yo miro un lulo por dentro, yo digo, esto es una cosa absolutamente perfecta, una curuba, hasta un maíz, un arroz, impresionante. Ahí ve uno como la mano de Dios como lo conciba, ¿no? En los Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, no hablan de Dios, sino del poder superior, pues para no herir la creencia de nadie, ¿no? Y el poder superior puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser el sol, o puede ser la luna, o puede ser el Dios en el que crea cada persona, ¿no? Además hay algo que es la regla de oro de la conversación que dice, yo respeto su manera de pensar aun cuando no la comparta. Un poeta francés llamado Voltaire dijo lo mismo, pero en palabras de poeta. ¿Sabe qué dijo? Dijo, estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está diciendo, pero daría hasta mi vida por defender su derecho a decirlo. Es lindo porque es que uno tiene que respetar la forma de pensar de los demás. ¿Y sabe cuándo se da ese problema contra el que piensa distinto a uno? Cuando una persona cree que posee la verdad. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que la verdad no existe, que lo que existe es la aproximación a la verdad. Y como decía por ahí un texto chino, la verdad es como un espejo roto en 1000 pedazos. Cada pedacito es la verdad. ¿Yo cómo hago para imponerle mi verdad a los demás? No podría hacerlo. Y a propósito de lo que decía su papá y de lo que decía usted sobre el derecho, ¿sí será cierto que es mejor un mal arreglo que un buen pleito? Bueno, me ha tocado temas que llegan a mi corazón. Cuando habla de los indígenas, le tengo que contar que lo último que he hecho es escribir un libro que se llama El viaje del hombre dorado, que relata la costumbre de los que vivieron aquí en el altiplano boyacense antes que nosotros y de los que somos descendientes, porque somos mestizos. Los muiscas, que fueron los primeros ambientalistas, ya sabe que nuestros padres salieron de una laguna, que ellos veneraban las lagunas, los montes, toda la naturaleza, que nunca arrancaban una hoja, un roble, que respetaban absolutamente todo, que no tomaban del árbol sino lo que iban a consumir. Bueno, una belleza, realmente tenemos unos ancestros que heredamos y debemos recordar lo que fueron ellos para que nosotros tampoco maltratemos la naturaleza. Pero bueno, eso fue una de las cosas que me preguntó. La otra que me encantó, lo de Voltaire, es que es impresionante, ¿no? Increíble. La verdad, sí, cuando yo era chiquita pensé que todo lo que me decían, el sistema solar, el número de planetas que había, era la verdad. Y ahora, bueno, nací en el 52, que la gente haga cuentas. Me he dado cuenta que simplemente... Yo las puedo hacer con gran facilidad porque yo nací en el 56. Muy bien, muy bien. Ahora que estoy viviendo este momento tan maravilloso, me doy cuenta que el universo, el mundo, es una gran adivinanza que Dios nos dio, que Dios nos puso para que despertáramos, para que mediante esa cualidad que se llama curiosidad, vayamos añadiendo una piecita tras otra piecita, sabiendo que la verdad es errante, que nadie la tiene ni la posee, y que vamos descubriendo cosas. Antes pensábamos solamente en un sistema solar, ahora ¿cuántos? Algo impresionante. Y por eso debemos respetar, absolutamente respetar. Y por otro, sí, los refranes populares del pueblo es sabio, el pueblo es la voz de Dios. Lo más cierto que hay son los refranes. Es mucho mejor un mal arreglo que un buen pleito. Es que es así de simple. Debemos conciliar absolutamente, arreglar. Un buen pleito desgasta hasta el que lo gana.
En serio. Y económicamente también es un pésimo negocio. Y para la salud. Porque simplemente pues los honorarios son altos, ¿verdad? La cosa que se sustrae al comercio mientras el litigio pues deja de percibir una cantidad de frutos. El desgaste emocional. Mucho más sabio es buscar un equilibrio, ceder y arreglar. Arreglar siempre y cuando haya justicia, ¿no? Porque yo lo que creo es que muchas personas se toman la justicia por su propia mano porque a veces no hay una justicia, ¿no? ¿Mm? Sí, la justicia recibe muchísimas críticas y creo que de verdad debemos mejorar muchísimo los abogados para representar papeles tan difíciles como el del juez y el de magistrado. Lamentablemente pues han pululado y pululan muchísimas enseñanzas, universidades que verdaderamente no enseñan los lineamientos de lo que es ser un buen abogado. Y ahí toca usted algo, es que me ha tocado puntos increíbles. Imagínese usted que yo estudié el doctorado en la Complutense de Madrid y se me ocurrió hacer una tesis que a mí me pareció muy bonita, es sobre Jeremías Bentham, el fundador del utilitarismo. Aquí tuvo un magnífico alumno que era un paisano mío y de mi papá, nacido en un pueblo bellísimo que fue mi paraíso de niña, Miraflores, Boyacá. Allá nació Ezequiel Rojas, al que algunos llaman el padre del pensamiento liberal en Colombia. Y entonces ya este ser privilegiado en 1787 ya pensaba en cosas que hoy en día son normales, como la libertad de imprenta, como el derecho de ciertas minorías, como el derecho de el respeto hacia lo que es la sensibilidad de los animales, de las plantas. Todo eso en ese tiempo parecía en Colombia supremamente complejo. Entonces él decía que los abogados se dividen en dos clases: los que recitan código y normas sin reflexionar en lo que significa una ley, que es restablecer el equilibrio, porque la misión de la ley es restablecer un equilibrio. Él decía, es que hay algunos que simplemente repiten y otros que son como sensores, un sensor que apoya lo que está bien y critica lo que está mal. Y si hay algo mal, pide la modificación de la ley. Entonces el derecho se convierte así en una gran herramienta para el equilibrio social, para restablecer los derechos cuando son vulnerados pues por personas que no los respetan. Si tuviésemos toda esa teoría y si todos los abogados aprendiésemos la filosofía del derecho, como los políticos, como decía Platón, aprendiesen la filosofía y los hijos de los padres fuesen educados por filósofos más que por los propios padres, la sociedad sería mucho mejor. Bueno, no sé si eso sería una utopía o no, pero me gusta esa teoría. Por supuesto. Bueno, vamos a continuar leyendo acá algunos apartes de la hoja de vida, brillante por lo demás, de la doctora Mariela Vargas Osorno. Y vea que con base en un solo párrafo comenzamos a desarrollar esta entrevista. Especialización en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Javeriana. Especialización en Dirección de Empresas, INALDE, Universidad de La Sabana. ¿Qué se necesita para dirigir bien una empresa? Bueno, yo estudié Derecho, pero tuve un proyecto inicial con mi hermana, una fábrica de yogures, y me nombró gerente cuando yo tenía 20 años. Fui una pésima gerente, pero quedé enamorada de las fábricas cuando las cerramos porque pues no progresó, a pesar de que llegamos a vender en 6 meses 20.000 yogures. Después, ¿Por qué no progresó la fábrica de yogures? ¿Es posible que hubiese enfrentado una competencia brutal como la que existía en yogures o todavía no era tan fuerte? no era nada fuerte. Fíjese que cuando nosotros empezamos, primero había 10 socios y 10 socios ponerlos de acuerdo es muy difícil. Teníamos grandes oportunidades porque fuimos los primeros que empacamos el yogur en un vasito de plástico y sellado con un foil de aluminio.
Antes se vendían todos en una cajita que llamábamos Pure Pack. Entonces nosotros innovamos ese envase, pero los 20.000 yogures los sellábamos con planchas, imagínense. Y la primera discrepancia vino porque mi hermana, que era ingeniera química, dijo, necesitamos una máquina empacadora. Y algunos socios dijeron, no, sigan sellando con la plancha. Imagínense que con la plancha llegábamos a tener necesidad de 100 personas para sellar con planchas y no podíamos seguir creciendo. Fuimos los primeros que hicimos arequipe y lo vendimos. Tuvimos unas ideas impresionantes, increíbles, un yogur de naranja que hacíamos que no se imagina. Pero claro, pues la falla estuvo en la gerencia, en la dirección. No supe aunar las grandes discrepancias que se plantearon. Y los socios se aburrieron, nos aburrimos y lo dejamos. Pero quedé enamorada de las fábricas, más que de los códigos. Y, y simplemente después, cuando dejamos el tema del yogur, yo empecé a buscar empleo. Y en ese momento, casualmente, yo creo que sí, que Dios, yo también creo en Dios, le va poniendo a uno cosas en el camino, las piedritas del bosque, ¿no? Para que no se pierda. Y encontré a un amigo vasco que venía de su país vasco, de Guipúzcoa, aburrido porque le habían quemado 2 fábricas de plásticos de extrusión de PVC. Y se las había quemado la ETA. En ese tiempo la ETA estaba supremamente agresiva. Y bueno, él quería implantar en Colombia una fábrica que hiciera los sellos de las neveras, lo que las señoras dicen, ese cauchito que permite que cierre una nevera, los empaques magnéticos. Y le ayudé a implantar una fábrica aquí y llegamos a venderle a las principales fábricas y hacemos un producto hermoso, precioso. Entonces, así me volví empresaria. Y él me insinuó, ¿por qué no tomas un curso comercial? Y me inscribí en la Javeriana. Me gustó muchísimo la enseñanza de la Javeriana. También la del externado, yo amo el externado también. La del externado es una clase magistral. La de la Javeriana éramos clases de 30 personas con un profesor que nos preguntaba a todos si habíamos entendido o no habíamos entendido, otro tipo de enseñanza también muy interesante. Y el propio socio vasco, Nicolás Guerrico Echeverría, fue el que mencionó que había un programa maravilloso de dirección empresarial en la Universidad de La Sabana y me matriculé. Y bueno, me encantó. Ahí tuve oportunidad de partir con empresarios porque estudiábamos los empresarios grandes, medianos, chicos y todos resolvíamos casos porque la metodología era la del caso, todavía sigue siendo y es un gran programa muy exitoso para empresarios y directores. Nada más admirable que un administrador, ¿no? Yo admiro profundamente a los administradores. Alguien decía en una oportunidad que si un médico monta una empresa, muy seguramente va a quebrar. En cambio, si un administrador de empresas monta una clínica, muy seguramente va a tener éxito porque sabe administrar. Como dijo el poeta, todo nos llega tarde, hasta la misma muerte. Con esos conocimientos de administración que tuvo años después, es posible que esa fábrica de yogures se hubiera salvado y es posible que hoy fuera Alpina. Pero bueno, igual, si no lo fue, Dios o ese poder superior la llevó por otros caminos donde seguramente pues ha sido muy feliz.